¿Qué tal? De nuevo por acá, sin mentiras. Atención con la información de última hora que trae CNN. Última hora, último momento, y es que empieza a producirse una presión cada vez más alta hacia los UCRAs para que logren un entendimiento, un cese al conflicto y se sienten en una mesa de negociaciones. Lo sacó CNN recientemente en su edición en inglés. Aquí lo tenemos traducido. Y les voy a decir algo que es muy importante. Esto está creciendo como bola de nieve. Y hay mucha preocupación. Y se sentaron. Ya tienen varias semanas sentándose. Pero es la primera vez que aparece en los medios de comunicación. Se han sentado Administración del Abuelo del Norte, Reino Unido y la Unión Europea. Y en esos planteamientos quieren hacerle dar a entender al señor actor presidente que capitule, que se siente, que acepte las propuestas que les está poniendo Rusia desde hace algún tiempo. Pero hay varias dificultades. Hasta los momentos el actor no quiere negociar por ningún motivo. Y la preocupación de Unión Europea, Reino Unido y el país de las hamburguesas se traduce en 6 puntos. El primero de esos puntos es a lo interno del país del norte. Crece la inflación, crece el descontento, se acercan unas elecciones al Congreso de medio término, la aprobación del presidente de la República está muy baja. En segundo lugar, la Unión Europea, cada día hay más pelea. Cada día hay más distanciamiento, cada día se pone más difícil encontrar soluciones y encontrar puntos de vista que los unan, y eso, en la medida en que se prolongue el conflicto, va a seguir creciendo. Tercer punto, crece una oposición del Partido Republicano con cada día más peso para continuar financiando la guerra. Ya le están pidiendo facturas, les están exigiendo que muestren dónde se está gastando el dinero y a qué manos están llegando esos armamentos. Cuarto punto, la presión cada día más constante de los multimillonarios, de las corporaciones que están haciendo lobby a través de medios de comunicación y a través de todo el arsenal de lobby que ellos poseen para tratar de convencer a Zelensky de que se siente en una mesa de negociación. Quinto punto, hay una deserción importante, hay una baja moral en el ejército ucraniano, hay muertes constantes, se está enfrentando un ejército más preparado en armas, en armamento sofisticado, y se habla incesantemente de que hay a lo interno allí en el gobierno del actor presidente, en cualquier momento le pueden dar un golpe de estado porque hay mucho conflicto y hay muchas peleas a lo interno. Y el sexto punto que está llevando a esta presión contra el gobierno del actor presidente tiene que ver que se están agotando las reservas de armas, se están agotando las reservas de artillería, de municiones, de obuses, tanto en Europa como en el mismo país de las hamburguesas, de tal forma que a partir de esta semana y de este momento la presión hacia el gobierno de Ucrania va a ser constante. Así no quieran sentarse, van a tener que sentarse, porque la presión de estos gobiernos y de los multimillonarios que los tienen a ellos allí puestos va a ser decisiva. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes nos manden sus puntos de vista. ¿Creen que verdaderamente Zelensky se va a sentar para poner fin a este conflicto y ceder territorio a los rusos? Déjame todas tus impresiones. Muchas gracias. Será hasta la próxima.